Anunciábamos antes del receso que continuaríamos con la conferencia de cierre, la prevención en el Código Civil y Comercial Argentino, a cargo de la doctora Aida Kemmelmacher. La disertante es doctora en Derecho, profesora emérita y ex jueza de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Fue una de las redactoras del Código Civil y Comercial de la Nación y es una de las juristas más influyentes del país, gracias a su extensa trayectoria académica y judicial. Y además, vale decirlo, doctora honoris causa, integrante del selectísimo grupo de doctores honoris causa de esta casa. Con ustedes, la doctora Aida Kemmelmacher. Cualquiera de los dos. Bueno, muy buenos días. Muy feliz de estar acá, de ver que asociaciones importantes prestan atención a los jóvenes, al mundo nuevo, al mundo que se viene, a que gente como yo, bueno, ya estamos dejando, pero que podemos dejarlo tranquilos porque sabemos que mucha gente viene detrás con muchas esperanzas, con muchas ilusiones, porque al final el mundo se mueve por eso, cuando tenemos esperanzas, si no, no se mueve. Bueno, este lugar de privilegio que me han dado para que cierre estas jornadas versan sobre un tema que pudo haber sido al comienzo de la jornada, pero vamos a tratar de que sea una especie de síntesis de todo lo que ustedes han visto ya sobre la prevención. ¿Y por qué hemos elegido este tema? Bueno, entre los abogados es difícil que entre la prevención. El principio de prevención entre los abogados no es frecuente. Hace un tiempo leía yo a un español que decía que en la abogacía existe una paradoja difícil de evitar. Cuanto mejor se hace el trabajo, menos visible suele resultar. Cuando un conflicto se previene antes de estallar, un contrato evita futuros litigios o una negociación consigue cerrar un acuerdo sin ruido, el resultado tiende a percibirse como normal. Y creo que esto que leí hace más o menos 10 años, creo que todavía se puede seguir diciendo. O sea, entre nosotros, prevenir no parece tan importante para los demás como en la medicina, que desde siempre se habla de que más vale prevenir que curar, etcétera. Bien, entonces, en otros ámbitos, señalábamos, la prevención ha sido siempre valorada. En esta obra que incluso se discute si existió alguna vez el que la escribió, pero que viene de la sabiduría china, un gran estratega decía que las tropas victoriosas son las que han vencido antes de entablar el combate. Las tropas vencidas son las que solo buscan la victoria en el momento del combate, ¿sí? Aún desde la perspectiva militar, esto se viene diciendo. Y ni qué hablar en la medicina, el más grande quizás de todos los humanistas que hemos tenido en nuestros últimos tiempos, el doctor Favaloro, cuando decía que la prevención debería ser el aspecto más trascendente de nuestra especialidad. Estoy seguro de que en el futuro se harán menos angioplastías y menos cirugías. Y recordaba, al finalizar el anterior milenio, en el 1999, en este Congreso Internacional de Cardiología, que la prevención, junto con los adelantos de la biología molecular relacionados con la genética, permitirán disminuir la incidencia de las enfermedades cardiovasculares. Y con esa visión tan solidarista que él tenía, decía, la degradación amenaza la seguridad económica, alimentaria y sanitaria de los habitantes del planeta, en especial los más pobres. Una vez más se hace evidente la diferencia entre ricos y pobres. Si los países pobres consumieran tanto como los países industrializados, se necesitarían 10 planetas semejantes para abastecer a todos.
Entonces, estas palabras de este grande, de la ética política, de la educación, no solo de la medicina, creo que son tiempos en los que tenemos que recordar cada vez más a estos grandes de nuestra historia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces la resistencia a la prevención en el derecho? Aparece aquí otra vez el fantasma de Vélez. Como Vélez era contrario a la prevención en general en el Código Civil, esto debe seguir siendo así. Recordemos que el antiguo artículo 1132 de Vélez decía: el propietario de una heredad contigua a un edificio que amenace ruina no puede pedir al dueño de esta garantía alguna por el perjuicio eventual que podría causarle su ruina. Tampoco puede exigirle que repare o haga demoler el edificio. Y en aquellas famosas notas de Vélez, tan eruditas por cierto, explicaba: la acción preventiva en esta materia da lugar a pleitos de una resolución más o menos arbitraria. Le tenía miedo al pleito. Los intereses de los vecinos inmediatos a un edificio que amenace ruina están garantizados, decía Vélez, por la vigilancia de la policía. Y hoy nos reímos, ¿cierto? Y por el poder general acordado a las municipalidades de ordenar la reparación. Sin embargo, no podemos decir nosotros, estas eran las ideas generalizadas en los tiempos de Vélez. Sin querer criticar a Vélez, él adhiere a una posición, pero tenemos que recordar que otros grandes de su época, como fue Bello para Chile, por ejemplo, Bello, miren el artículo que puso en el Código Civil chileno, prácticamente contemporáneo al nuestro. Dice: por regla general, es raro que empiece así un artículo, ¿no? Nosotros no decimos eso, pero él empieza, saben que Bello era un gran experto en gramática de la lengua. Entonces, él dice: por regla general, fíjense, se concede acción popular en todos los casos de daño contingente. Y ahora sí, siguiendo los lineamientos de su época, que la responsabilidad era solamente subjetiva, dice el Código chileno: a los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguien amenace a personas indeterminadas. Fíjense, está dando una acción popular, acciones populares a las que Vélez, sabe, era bastante reacio. Pero después sigue Bello: pero si el daño a amenazar es solamente a personas determinadas, solo alguna de estas podrá intentar la acción. Ya ven ustedes, señala dos casos de diferentes legitimaciones para actuar, pero ya en su época, gente como Bello estaba hablando de lo que él llama un daño contingente. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Un daño que a lo mejor puede o no llegar, si vamos a la gramática de la palabra contingente. Entonces, ¿por qué la resistencia aquí? Bueno, yo creo que gran parte de la resistencia obedece a que el tema de la prevención de los daños está inmerso en cuestiones que a nosotros nos dividen desde siempre en el derecho, que es una suerte de binarismo que estamos acostumbrados a dividir todo por dos. Y entonces la prevención entra dentro de estos problemas. Y aquí empezamos. Bueno, ¿este es un problema de la ley? ¿O por el contrario, si admitimos la prevención, le estamos dando muchas facultades a los jueces? Y aquí vienen los enemigos de los jueces a decir no a la prevención, porque abre una puerta terrible para que los jueces detengan la actividad económica, etcétera, etcétera. Podemos empezar a discutir también por dos. Bueno, está bien en algunas leyes especiales, pero ¿cómo llevarlo a la ley general? Esto, qué sé yo, para
el derecho ambiental, el derecho de los consumidores, pero siempre en la ley especial. No lo llevemos a la ley general, porque si no, si lo llevamos a la ley general, después vamos a empezar a discutir qué hacemos con las leyes especiales. De hecho, esto se ha producido en algún caso en la jurisprudencia, que una persona intenta una acción preventiva en materia de libre competencia, la cautelar se la dieron por el régimen del Código Civil y Comercial, pero después se dieron cuenta que esto era un problema de libre competencia que estaba regido en la ley de libre competencia y le cerraron la cautelar y la mandaron al procedimiento de la libre competencia. Lo cual es bastante... A ver, escúchame, ya empezaste por acá, ahora vamos a empezar de nuevo por allá. También esta división que tenemos en la cabeza entre lo que es la ley sustancial y el procesal, ¿qué está haciendo el Código Civil regulando acciones preventivas? Saben ustedes todos los conflictos que tuvimos con grandes procesalistas argentinos que decían, estas son acciones, no tienen que estar en un código de fondo. Entonces, siempre dividir por dos, en lugar de darnos cuenta que la vida no se divide por dos. Y además, si se divide, lo que tenemos que ir haciendo es tender puentes entre estos dos para que las cosas sean resueltas de la manera menos compleja y más fácil posible. Bien, a esta posición negativa de la prevención en el derecho privado se le abrió por parte de la jurisprudencia una fuerte reacción. Y quizás la reacción más fuerte la produjo en el año 2005 la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires con una expresión que pocas veces he visto yo en una sentencia. A los jueces en general las cosas no nos repugnan. A los jueces en general lo que hacemos es ver qué pasó y decir. Sin embargo, esta sentencia que podría ser una especie de leading case desgraciado, porque al poco tiempo las mayorías cambiaron y el mismo caso la Corte lo resolvió de diferente manera, pero en el año 2005 se dice esta expresión en el voto de la mayoría: repugna que por el solo hecho de que nadie hubiese peticionado remover una fuente productora de daños futuros para la comunidad, el juez interviniente con motivo de un proceso generado por dicha fuente se limite a resarcir los perjuicios devengados, cerrando así los ojos a la inminencia de daños futuros evitables. ¿Y por qué tiene que decir esto la Corte de la Provincia de Buenos Aires, el voto mayoritario? Porque el caso es súper conocido, ¿no es cierto? Es el de un accidente con el ferrocarril que se produce. El daño se ha causado por culpa exclusiva de la víctima, eso no hay ninguna duda, porque viene ebrio, a velocidad no permitida, atravesando la línea del ferrocarril. O sea, culpa de la víctima, te rechazo la demanda. Pero, ¿qué hizo la Cámara de Azul? Levantando ya en aquel momento la bandera que es el abanderado de las acciones preventivas en Argentina, que es mi queridísimo amigo el doctor Jorge Galdós, desde la Cámara de Azul. Él ahí dice, pero mire, acá cuando nosotros hicimos una inspección ocular, nos encontramos con que habían malezas que obstaculizaban la visión. ¿Qué pasaría si viene otro que no viene ebrio, que viene a una velocidad permitida, pero que tiene todas estas malezas que le están ocultando? Señores, si esto permanece así, ferrocarril, corte las malezas para evitar. A Galdós nadie le había pedido que el ferrocarril corte las malezas, pero de oficio la Cámara, aunque rechaza la demanda, dispone eso. ¿Qué pasó?
llegamos a la Corte de la Provincia de Buenos Aires diciendo, no, mire, esto es un proceso dispositivo, estamos en el derecho civil, acuérdense de Vélez, el que controla esto es la policía, no nosotros, nadie lo ha pedido, de oficio el tribunal no puede disponer el corte de las malezas. Entonces, por 5 votos contra 3, la Corte en ese momento dice, mire, repugna que dejemos las cosas así, sabiendo que se pueden producir daños, solo porque nadie vino y las pidió. Lamentablemente, después llegó un caso igual, como todos ustedes saben, y la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que había cambiado su integración, y uno de los que habían votado de un lado se pasó para el otro, llegó a decir, no se puede dictar de oficio este tipo de medidas preventivas. Pero el caso era igual, un accidente ferrocarril, todo. Bueno, el Código Civil y Comercial le da la razón a Galdós, porque el artículo 1710 dice que aún de oficio los jueces pueden disponer estas medidas. Bien, entonces, más allá de que nos repugne o no nos repugne, lo cierto es que la prevención de los daños tiene fundamentos de tipo convencional y constitucional. Me refiero, cuando digo convencional, a los tratados internacionales de derechos humanos y concretamente para nosotros también la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Si yo miro la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me voy a encontrar con montones de sentencias, yo ahí les he colocado algunas y hay muchísimas más después, en los que en estos antecedentes la Corte ha acuñado casi una fórmula que dice, no basta que los estados se abstengan de violar los derechos, es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección de los sujetos de derecho, ya sea por su condición personal o por su situación específica en que se encuentre. ¿Qué obligación tiene que hacer el Estado? Lo que tiene que hacer cada Estado es entonces prevenir. No basta con que viole, tiene que tomar medidas positivas para que esas violaciones no se produzcan. Si nosotros miramos una de las últimas condenas que hemos tenido, este caso Iglesias contra la Argentina, que como ustedes recordarán es el caso de una niña que sufre serios daños por una especie de escultura que hay en un parque, que estaba en mal estado y que se ha omitido su control. Y ahí, ¿qué dijo la Corte? El Estado omitió prevenir el daño a pesar de la situación lógica de riesgo, etc. O sea, lo que le estamos imputando al Estado es la omisión de prevenir. Y ahí sostiene la Corte, recuerda, que conforme su jurisprudencia, esa obligación de garantía comprende esta obligación de prevención. Por ello, su incumplimiento no se demuestra por el mero hecho de que un derecho haya sido violado, pero tiene que haber, por supuesto, el Estado no es garante de todo lo que está pasando en el mundo. Tengo que ir y probar, no solamente por el incumplimiento de ese derecho, cuando el derecho ha sido violado, eso no significa que ese incumplimiento yo se lo pueda atribuir al Estado. Pero, ¿qué quiere decir? Que el Estado tiene que tomar, en el contexto de todas estas actividades que se realizaban en el espacio público, debió garantizar, regular, fiscalizar, supervisar. Acá en el rato que yo he estado tan valioso, lo que he escuchado esta mañana, se ha hablado del control y del control por parte del Estado. Bueno, ese control está impuesto por la Corte Interamericana. Regular, fiscalizar, supervisar tales actividades en forma coherente, con un estándar de debida diligencia que atienda la magnitud y características de los riesgos. O sea, es lo que siempre hemos dicho en la República Argentina, el poder de policía se juzga sobre la base de las circunstancias concretas de la causa. Y este caso muy importante, en mi opinión, por todo lo que está pasando en Latinoamérica
y por ese gran cáncer que tenemos, todos nuestros países, que es la corrupción. En el caso Viteri Ungaretti contra el Ecuador del año 2023, la Corte Interamericana se encargó de señalar la importancia de los actos de prevención en materia de corrupción a nivel de los estados. Y ahí la Corte dice que adopta múltiples formas, nos señala, miren, ojo con la corrupción por todo lo que pasa y los efectos que tiene sobre los estados democráticos, que significa la corrupción para la bondad y de los niveles de vida de los estados, y por lo tanto manda tomar todos estos actos preventivos, dice la Corte, para crear un entorno seguro y propicio para la sociedad civil. Por supuesto, también evitando que a través de la corrupción, ¿sí?, sin la prevención, se agudice todavía esa situación en contra de lo que son los sistemas democráticos. Eso que dice la Corte no se lo inventa, sino que está en muchísimas convenciones internacionales. Yo he tomado aquí una sola, la Convención Interamericana para la Protección de las Personas Mayores, del año 2017, ya va a tener 10 años que la hemos aprobado. ¿Qué dice el artículo? Hablando de violencia, sobre todo contra las personas mayores. Acá también vio que se presentó una ponencia sobre el tema de las personas mayores, etcétera. Bueno, aquí la Convención dice y le impone a los estados establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, dentro de la familia, unidad doméstica, lugares donde recibe servicios de cuidado, etcétera, etcétera. O sea, la propia Convención establece esta obligación de prevenir, una de las tantísimas que podríamos estar recordando. Cuando se incorporó el principio preventivo dentro de las normas de responsabilidad civil en el Código, tuvimos muchas críticas, pero también que venían del exterior. Mis queridísimos amigos franceses, por ejemplo, nos criticaban por qué habíamos llevado el principio preventivo al Código Civil y Comercial. Y cuando me empezaban a dar ejemplos de lo peligroso que era llevar, yo le decía, ese no es un ejemplo de prevención, eso es un ejemplo del principio precautorio, no es del principio preventivo. Nosotros en la Ley del Ambiente tenemos ambos principios, el principio precautorio y el principio preventivo, y al Código Civil y Comercial no trajimos el principio precautorio, lo que trajimos fue el principio preventivo. Entonces parecería que algo tenemos que recordar de estas diferencias, aunque aquí en el público ha venido mi queridísima amiga Pamela Tolosa, que ha escrito el mejor trabajo que se puede escribir sobre esto, que es su tesis doctoral, en el que ella intenta decir esta línea divisoria en el derecho argentino no es tan grande y podría ser llevada a otros ámbitos. Ámbitos en los que, por ejemplo, también ha llegado en materia de producto medicinal, por ejemplo, en Alemania, donde también se aplica este principio precautorio después de hace muchos años por un terrible caso que tuvieron los alemanes. Pero, ¿cómo está en la Ley del Ambiente? Con algunas oscuridades, como bien señala Pamela, en realidad, precaución y prevención son dos funciones distintas, pero que responden a un denominador común, que es actuar antes que el daño se produzca. Pero responden, según la teoría general,
a dos racionalidades distintas y actúan sobre distintos tipos de riesgos, porque la prevención opera sobre riesgos ya verificados. Es lo que pasa en el sistema del seguro. Los sistemas de seguro previenen sobre riesgos que conocemos y que no discutimos. Si nuestro auto circula a más de 120 kilómetros por hora en una autopista, ya se sabe, nadie discute que esa velocidad genera un riesgo y ese riesgo está perfectamente verificado por cálculos estadísticos, la ciencia nos ayudan, etcétera, etcétera. En cambio, el principio de precaución habla sobre un riesgo que es potencial, o sea, un riesgo que proviene de incertidumbres científicas. Es ese riesgo el que estamos discutiendo, no está verificado. En Argentina tenemos el caso más típico para nosotros, que es el de los transgénicos. Se discute en todo el mundo si los transgénicos son o no un riesgo para la biodiversidad. Muchísimos científicos sostienen es un riesgo cierto, no hay que seguir con los transgénicos porque esto supone pérdida de la biodiversidad, pero tuvimos personalidades admirables como la señora Rita Levi Montalcini, que ganó premio Nobel, que sostenía que los transgénicos no son ningún riesgo para la biodiversidad. O sea, tenemos incertezas científicas. Incertezas científicas que no tenemos para el principio de prevención, pero que sí tenemos para el principio precautorio. Y como esas incertidumbres científicas nos debilitan los requisitos propios de las cautelares, porque en las cautelares yo vengo con una verosimilitud bastante cierta, y acá resulta que lo que le estoy planteando al juez es una cosa que puede pasar o no pasar. Por eso el principio precautorio está reservado en principio en el derecho argentino en la ley del ambiente. La prevención, resumimos, supone un riesgo cierto, indica que la peligrosidad de la cosa es conocida, por supuesto se ignora si el daño se va a producir o no. Este loco que anda por la autopista puede ser que no cause ningún daño. ¿Creó un riesgo cierto? Sí, pero el daño nunca se produjo. Pero lo puedo resolver fácilmente acudiendo a expertos. Son los expertos los que me van a decir cuánto tarda en frenar un auto de tales y cuales condiciones. Y tomo entonces las diligencias que son debidas conforme a eso que tengo ya bastante cierto, verificado. En cambio, en la precaución tengo insuficiencia de los conocimientos científicos. El problema que tengo en la ley del ambiente, muy bien señalado por la doctora Tolosa, es que en la ley del ambiente se coló una frase que no está en la Declaración de Río, que es de donde se funda esto, que habla no solamente de la falta de esta incertidumbre científica, sino de la falta de información, que no son dos cosas parecidas, iguales. Yo puedo tener falta de información porque soy un gobierno que le importa nada el calentamiento global y todo. Y entonces ni busco la información. Eso, ¿va al principio precautorio o va al principio preventivo? Sí, puede ser viable por el lado del principio precautorio no solamente la incertidumbre, sino la falta de información. Esa falta de información puede ser culposa o tiene que ser una falta de información que me cueste llegar, que no tengo acceso, que por más que tengo todos los medios habidos y por haber, Google, esto, el otro, la inteligencia artificial o lo que fuera, no tengo acceso. Bien, pero fuera de eso, volvamos acá al principio precautorio. En general, en el mundo podríamos decir, el principio precautorio va cuando hay incerteza científica. Cuando es el riesgo,
no solo el daño, este que es potencial, este que es contingente, como el ejemplo con el que nos estamos manejando. No sé, por último, si los transgénicos son lo que dicen algunas asociaciones ambientalistas muy importantes, que sí, que van contra la biodiversidad, o, como decía la Rita Levi, que no son ningún riesgo. Es el propio riesgo el que es incierto. Por lo tanto, tomar o no tomar medidas en el principio precautorio no es solamente una cuestión de expertos, es una cuestión política. Es la sociedad la que tiene que decidir qué riesgos queremos asumir y qué riesgos no queremos asumir. ¿Queremos asumir el riesgo de los transgénicos porque hoy necesitamos plata para exportar y que los chinos se sigan comiendo las comidas transgénicas de la Argentina para dárselas a los cerdos? ¿O como sociedad en Argentina no estamos dispuestos a asumir ese riesgo? No queremos asumir el riesgo de perder biodiversidad. Entonces no es solamente una cuestión que nos van a decir los expertos, una cuestión que requiere, como diría Habermas, de esta democracia participativa en la que haya una discusión seria sobre los riesgos que queremos asumir. Pasen esto ahora a la inteligencia artificial. Todos los que hablan, ¡ay, los riesgos de la inteligencia artificial son terribles! Otros que dicen, no hay ningún riesgo. Unos que dicen, bueno, ¿qué estamos dispuestos a hacer con la inteligencia artificial? Si tenemos todavía incertidumbre científica de lo que puede llegar a significar para el ser humano dejarnos llevar solo por la inteligencia artificial. ¿Tenemos que regular? ¿No tenemos que regular? ¿Está claro? Entonces, es del buen gobierno, de la buena gestión, adelantarse a estos problemas. Esto se justifica, por supuesto, en materia ambiental. En materia ambiental nadie discute que rige el principio precautorio. Bien. Entonces, en materia ambiental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta opinión consultiva sobre el cambio climático, muy importante, de mayo del 2025, menciona tanto el precautorio como el preventivo, pero por supuesto le da gran importancia al principio preventivo en materia de cambio climático porque considera que ya no tenemos incerteza, pese a lo que dicen algunos gobiernos, que el cambio climático genera peligros muy graves y por eso le dedica al principio preventivo, lo menciona este principio preventivo, esta opinión consultiva, 43 veces. Pero no solo la Corte Interamericana, no es la loca de esto la Corte Interamericana. En la Corte Internacional de Justicia, el año pasado también, apareció una opinión consultiva sobre el cambio climático. Y aquí también, la opinión consultiva lo menciona 24 veces al principio preventivo. ¿Sí? Bien, ahora esto nos tiene que abrir la cabeza a nivel judicial respecto de las medidas. Y ustedes lo saben bien, los abogados, que una de las maneras más fáciles de un juez de sacarse un pleito de encima es decirle a este buen señor no tener legitimación. Hay que acordarse de lo que decía Germán Vidal Campos, el más grande de todos los constitucionalistas argentinos. No me animo, o sea, yo le pongo la firma a eso que estoy diciendo. Germán sostenía que cuando yo a alguien le digo no tenés legitimación, le estoy diciendo no se te abren las puertas de la justicia. A vos no te abro las puertas de la justicia. O sea que cuando a alguien le decimos no tenés legitimación, tengo que cuidar muy bien lo que estoy diciendo. Porque por supuesto todos los derechos, todas las facultades, etcétera, etcétera, están limitadas. No hay ninguno que sea ilimitado, pero esos límites tienen que ser razonables. Entonces, cuando le digo a alguien, no te abro las puertas de la justicia, no tenés legitimación,
Tengo que cuidar muy bien la razonabilidad de esa respuesta. En la provincia de Buenos Aires tuvimos el año pasado un caso que da, no sé, calambre. Se discutía la legitimación del fiscal de Estado para demandar nada más ni nada menos que medidas preventivas, y más que preventivas, acá ya reparativas, de reposición de todo, en materia de basurales a cielo abierto. El daño se estaba produciendo, no sabíamos la magnitud del daño futuro, pero que el daño se está produciendo, etc. Fiscal de Estado, primera instancia, le reconocemos legitimación. La Cámara le reconoce la legitimación y va a la Corte. Esta Corte que lamentablemente, ya lo saben ustedes, tiene menos de la mitad de sus integrantes. Y no de un día ni de dos. Un problema terrible. Una Corte que fue señera para todo el país. Bueno, tenía 2 de los jueces que le negaban legitimación. Y le negaban legitimación porque me fui, la ley que crea la Fiscalía de Estado dice articulito tal y tal, y el otro articulito del Código Procesal que dice tal y tal, y tal, tal. Uno de los jueces dijo, no señores, acá la ley del ambiente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, 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 traigamos los jueces subrogantes. Integraron la Corte con los jueces subrogantes y confirmaron las decisiones. Ojo, estoy todavía en la cautelar, sabiendo si tiene legitimación o no. Mientras tanto, los basurales a cielo abierto siguen ahí. No puede ser, no puede ser. Esto es algo que no podemos tolerar. Pero aquí estamos para hablar de la prevención más allá del derecho ambiental. En el Código Civil hay una gran cantidad de artículos fundados en la función preventiva. Fíjense todos esos artículos. Ustedes pueden tomar nota si quieren. Esto también creo que lo van a colgar en la página, ¿sí? Bien. Todos estos artículos que ustedes ven ahí tienen fundamento en la función preventiva. No son solamente los artículos 1110 y 1113, que son los que estamos reiterando. Por eso, mi querido amigo Jorge Galdós dice que la tutela preventiva de anticipación del daño es un nuevo paradigma del Código Civil y Comercial que exorbita el ámbito de la responsabilidad civil y constituye un nuevo principio general del derecho privado. La verdad que el principio preventivo apareció en los textos legales hace mucho en materia de leyes de violencia familiar. Ustedes saben, en violencia familiar lo principal es evitar el daño. Por eso te fijo una medida de no acercamiento, en fin, medidas, no vamos a reiterar esto que es muy conocido. Pero me interesa mostrarles cómo los jueces, a través de una gran creatividad, han ido más allá de esos casos de violencia familiar. Este es un caso de Paraná, Entre Ríos, muy interesante, del año 2017. Es un juicio de impugnación de la paternidad. Cuando yo impugno la paternidad y tengo éxito, son acciones de desplazamiento. Este que era padre, ahora jurídicamente no es más el padre. Te desplazo. Bueno, esta acción prosperó, por lo que fuera, pero prosperó. Pero ¿qué advirtió el juez? Que este chico que ahora se quedaba sin padre legal, por efecto de la acción de desplazamiento, se quedaba sin cobertura médica. Entonces, ¿qué hizo el juez? Dice, sí, procede la acción de impugnación, pero tanto la madre biológica como el actor vencedor, y por lo tanto ya sin vínculos jurídicos, arbitrarán los medios tendientes a mantener y o garantizar a la niña
una cobertura de obra social que le permita afrontar sus necesidades especiales para prevenir el daño derivado de la falta de cobertura. Prevención. Esta niña, para colmo, era una niña con discapacidad. No se puede quedar sin cobertura. La cobertura la tenía este padre que ahora ya no es padre. El juez los manda a hacer lo que tienen que hacer para que... Y acá entonces la gente empieza a preguntarse, bueno, pero esta suerte de mandato preventivo, ¿qué pasa si no lo cumplen? Bueno, si no lo cumplen, vendrán las medidas de eficacia de los juicios. Pondré unas 30. Así como somos creativos para establecer una solución, hay que ser creativos para hacerlo eficaz. Porque a mí no me sirve de nada ser muy creativo con las soluciones si después no las puedo hacer eficaces. Acá los chicos que ganaron el concurso, la última pregunta es, o fue, ¿cómo lo bajás a la realidad? ¿Cómo hiciste eso ahí? Bueno, esto es propio del derecho. No nos basta con decir, con hacer declaraciones. Después hay que saber qué es lo que hacemos. Por eso a mí me preocupa mucho aquella observación general que mencioné de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el cambio climático del año pasado, que es fantástica, pero que impone muchas obligaciones a los estados y que no sé hasta dónde los estados van a cumplir. Pero siempre, esto también es una alerta para los abogados y para los jueces. ¿Estás disponiendo prevención? ¿Estás haciendo estos mandatos? Ocúpate de saber después cómo hacer si no se cumplen. En el mundo digital, de lo que tanto se habla, y hoy alguien que viene da una conferencia y no menciona algo del mundo digital es un out. Bueno, algo hay que decir del mundo digital. En el mundo digital la prevención es muy importante y ha llegado mucho a los tribunales. Acuérdense, estamos viendo casos del derecho de familia donde se hace prevención. Aquí muchas veces está pasando, tenemos una sociedad tan enferma, que cuando los padres se separan, ahora no solamente discutían por las cosas que discutían antes, ahora discuten sobre las cosas que se cuelgan en internet, en el X o Facebook o como se llame. Bueno, entonces hay muchos de esos pleitos, donde los padres se enojan por las cosas que la madre o el padre distintamente están cargando en las redes. Entonces ya tenemos una especie de regla de la jurisprudencia, que la imagen del niño no puede ser la excusa para criticar al otro progenitor o incluso a la autoridad judicial que dispuso alguna medida. O sea, yo puedo discutir con el otro, decirle lo que quiera, pero la imagen del niño no tengo por qué ponerla allí. Veamos así algunos casos en este... Veamos aquí algunos casos. Por ejemplo, tenemos que volver porque ha saltado varios casos aquí. Muy bien. Este es un caso muy interesante porque atiende a la autonomía progresiva de la niña. Esta es la adolescente la que inicia el juicio a la madre. Furiosa porque la madre pone sus fotos y le dice, vos critica al viejo, critica a los jueces, haz lo que se te dé la gana, pero la foto mía no me la pongas. Y eso fue lo que pasó en este caso del año 2021, que es, como digo, lo que tiene de característico este caso, que es una acción de la hija. Este otro también del año 21, para que ustedes vean que no es una cosa tan de nuestros días, también aquí se le ordena a la madre, fíjense las edades de las niñas, ella se convierte en influencer, ¿sí? A través de esa cuenta. Y entonces la madre aprovecha que es una influencer para poner las imágenes de las hijas y de esa manera hacer referencia a todas las causas judiciales que tiene,
criticar al juez que dispuso tal o cual medida. Entonces, también, el juzgado de familia de Tigre le dijo, señora, usted no puede utilizar la imagen de sus hijas. Hable todo lo que se le dé la gana, pero nada más. Este es un caso interesante que muestra qué malos que somos los seres humanos, con los niños especialmente. Este es un niño que es fanático del club Newell's Old Boys de Rosario. Lo han filmado en un partido que Newell's pierde. Y el niño llora desconsolado, pobre chico. Bueno, en otras ocasiones, cuando esto no se viralizaba, ese niño a lo mejor salía en el diario una vez, pero empezó a viralizarse todo esto. Y el chiquito cuando iba a la escuela, todos se burlaban de él, porque aparecía viralizada la imagen de él llorando porque había perdido Newell's. Entonces el juez, muy interesante también este caso de Rosario, ¿sí?, ordena que se cancele ese link. Ustedes saben, y lo vamos a recordar enseguida, que nuestra Corte Federal es muy respetuosa del derecho a la libre expresión y que considera que en cuanto huele el asunto a censura previa, rechaza las medidas. Sin embargo, en protección de los niños es otra la solución. Y este fallo también me parece muy interesante porque las medidas no solamente son para las partes, sino para los profesionales. Ay, por favor, esas abogadas y abogados que van a los medios y hablan sobre el caso familiar. Yo no sé cómo los colegios de abogados no les inician un proceso por falta de ética. Bueno, ya que los colegios no hacen eso, acá, esta Cámara en lo contencioso administrativo le dijo que las medidas alcanzan también a los profesionales que asisten a las partes y que tampoco los profesionales pueden poner, ni en Facebook ni en lo que sea, éxito obtenido en la causa tal y cual. Eso no se puede hacer. Muy bien. Pero, por supuesto, hay que tener cuidado, tenemos un derecho a la libre expresión y la regla es que yo no puedo ir a que se supriman. Este es un caso también muy interesante de una vicedecana de un instituto universitario que, habiendo sido denunciada por plagio de la obra, bueno, que hay de todo, sí. No lo digamos demasiado fuerte porque si no, no nos van a quitar más subsidio a las universidades. Pero esta es la excepción, por eso la colocamos acá como excepción, no la regla. Esta mujer entonces se queja de que se ha viralizado el proceso que tienen por plagio dentro de la propia universidad. Por supuesto, ahí no le vamos a hacer lugar a la autosatisfactiva. Hay otros casos en los que las medidas de prevención pueden entrar en conflicto con el derecho a la libre expresión y que, sin embargo, hay que hacer prevalecer la prevención. Un caso muy interesante fue el de unos taxistas, fíjense la fecha, al poco tiempo de entrar en vigencia del código. Estos eran las estaciones de servicio de la ciudad de Salta que se aunan y en una especie de acción colectiva. Esto también es muy interesante para que ustedes vean cómo la prevención se puede utilizar a través de las acciones colectivas. Se unen las estaciones de servicio y reclaman que como los taxistas van a hacer una manifestación por el aumento de las tarifas o para que no entre Uber o por lo que fuese, que la policía tome las medidas preventivas para que esos taxistas no dejen el auto en las estaciones de servicio, porque en las estaciones de servicio hay gas, hay que colocar a todos esos autos como los habían dejado en una manifestación anterior, genera un riesgo muy grande. Y uno se pregunta, ¿por qué tengo que ir al juez a pedirle eso? Si se sabe que eso es así, el poder administrador no tendría que estar tomando las medidas necesarias para que los taxistas no dejen las cosas en las estaciones de servicio. Sin embargo, en este caso tuvieron que ir y por supuesto les hicieron lugar,
le dijeron, una cosa es el derecho a la protesta. Usted, sobre el cual mi queridísimo amigo Roberto Garadela ha escrito cosas magníficas. Una cosa es el derecho a protesta. Usted puede protestar todo lo que se le dé la gana, pero no deje el auto ahí, en la estación de servicio. Muy bien. Contra la administración. Ustedes saben que no pudimos dejar en el Código Civil y Comercial esos 3 artículos que podrían ser reglas de oro en materia de responsabilidad del Estado. Sacaron la responsabilidad del Estado, hicieron una ley especial, generaron un desorden que afortunadamente los jueces no han permitido que se genere semejante desorden a nivel de todas las provincias, pero al eliminar esos artículos, eliminaron la función preventiva para el Estado. Una cosa aberrante porque, como hemos visto, la Corte Interamericana se lo impone a los propios estados, ese deber de prevención, ¿sí? Bueno, sin embargo, el Estado, cuando necesita, va a los jueces a pedir las medidas preventivas. Por ejemplo, este caso, muy interesante, en el que, ¿qué es lo que había pasado acá? Se había producido un daño muy importante en un lugar de bailes ahí de la ciudad. La propia administración había conminado al dueño de ese lugar bailable a que arreglara todo el problema de las luces, la electricidad y todo, y no había pasado nada. O sea, los conmina y después no hace nada. Entonces, puedo decir con Vélez, es la municipalidad, es la policía la que se ocupa de estas cosas. Y no, a veces, lamentablemente, tienen que ser los jueces. Y entonces, ¿qué es lo que dijo el juzgado contencioso administrativo? Dice, dado que pasó 10 días de la muerte de 5 jóvenes en una fiesta electrónica porteña, el gobierno de Cava no adoptó ninguna medida en forma concreta que contribuya a prevenir o evitar que hechos similares se repitan y corresponde admitir la medida cautelar solicitada y prohibir toda actividad comercial. Te cierro esto hasta que hagas lo que dice la municipalidad que tenés que hacer para evitar nuevos daños, ¿sí? La administración, a veces es la propia administración la que lo pide en su favor, que fue lo que pasó en Córdoba. Tenía que entrar, que también ahí uno se pregunta, pero ¿por qué diablos no entraron directamente a sacar las malezas y todo eso? Como cautelar en un proceso de reivindicación, el gobierno de la provincia de Córdoba solicita cautelar urgente y el tribunal admite que entren a ese inmueble de propiedad del propio Estado para efectuar el desmalezamiento y limpieza con la finalidad de prevenir incendios y focos infecciosos. Es la propia administración la que se da cuenta que no hace. En materia de animales, por supuesto, estamos dentro de una corriente que protege a los animales. Por favor, no me hagan partícipe de este binarismo pro y contra. Pero hay animales que son peligrosos, no hay nada que hacerle. Entonces, en materia de animales peligrosos, han habido muchas sentencias, ¿eh? Acá hay una de la Corte de la Provincia de Mendoza del 2022, en un country privado, que hay un animal, un perro que son de raza peligrosa, que ya había causado un daño anterior, y entonces le piden a la propietaria de ese perro que lo tiene que sacar. Y lo tiene que sacar por el peligro que supone. Bueno, la pobre mujer lo entendemos mucho, la piedad, la comprensión y todo. El perro era de un hijo que a su vez se murió, ella quería conservar el perro, todo eso está muy bien, pero ¿y los demás habitantes de allí que tienen este peligro? Entonces, ella dice, no es mi culpa, pero ¿qué le dijo la Corte sobre la base del 1710? Señora, este no es un problema de sanción para usted. Aquí no estamos requiriendo ningún factor de atribución, es un tema de directamente aplicación del principio preventivo. Para la renegociación contractual, ya les adelanté algo, como les dije, el juez más activista en esta materia ha sido el juez Galdós, acá en la provincia de Buenos Aires, y quizás el caso
con el que empezó, ¿no? Toda esta historia del mandato preventivo, fue un caso de gran injusticia con la que se encontró Galdós, que es que sobre un terreno se había construido, el vecino había construido su casa, y su casa era un inmueble indivisible que estaba una parte en su terreno, pero avanzaba sobre el terreno del vecino. Entonces, el dueño inicia la acción reivindicatoria. El otro le opone la excepción de usucapión, pero no daba para la usucapión, no daba ningún requisito, nada. Pero a su vez entonces se encontraban ante este problema. No era aplicable, sí, una norma específica que tiene el Código Civil para oponerse a la construcción que está haciendo el otro sobre mi vecino, porque habían pasado los plazos también, pero a su vez la reivindicatoria prosperaba y la usucapión no prosperaba. Entonces, ¿qué hizo Galdós? Los mandó a negociar. Que el dueño se quedara con todo y le pagara la casa, o que el de este otro lado, o sea, que algo hicieron. Lamentablemente no sabemos si efectivamente se arreglaron o no se arreglaron, ¿ah? Pero el juez le dio esto. Y para ir cerrando, porque me quedan, por lo que está ahí, 5 minutos, les adelanté que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación es muy respetuosa del derecho a la libre expresión, juega siempre el derecho a la libre expresión, pero hemos tenido, sí, algunos casos que son realmente dudosos. El problema ahora con las redes es si puedo ordenar o no que salga el link. En la Corte, en su momento, cuando vino este famoso caso, este leading case que ya tiene más de 10 años, Rodríguez, se hicieron audiencias públicas, vinieron gente que dijeron si era posible o no posible suprimir el link, etcétera, etcétera. Pero al final, como saben, la demanda se rechazó. Esta jurisprudencia se ha mantenido en todos estos casos, y quizás el caso más discutible es el caso de Negri, porque en el caso de Negri se trataba de una señora que ahora vive en Miami y que se quejaba de que seguían dando vueltas por las redes esos videos horribles de aquella época en la que había un programa en el que incluso llegó a participar algún ministro reciente, en el que estas chicas adolescentes se tiraban de los pelos, pasaron unos papelonazos, nada que ver con las que han ganado el premio acá, muy bien ganado, 3 y 1. Bueno, entonces esta señora de Negri ahora vive en Miami, es una señora que una emprendedora, una mujer que tiene una empresa muy prestigiosa, etcétera, y le seguían rondando. Entonces ella inicia un juicio pidiendo la aplicación de este famoso derecho al olvido, para que se supriman esas páginas. La Corte no hizo lugar a esa supresión. En mi opinión, le faltó tratar el tema de la persona menor de edad dañada, porque aunque la señora de Negri ahora es una señora hecha y derecha que vive en Miami, etcétera, etcétera, esos daños se le ocasionaron y sus conductas eran cuando ella era una adolescente. Lamentablemente, la Corte no dijo nada de esto. Bien, ¿qué conclusiones provisorias podríamos dar en esta maravillosa hora que ustedes me han dado? Ninguna jornada te da 1 hora, así que bueno, gracias. Primero, reconocemos que hay muchos procedimientos que tramitan con dificultad. Algunos hay medidas mal trabadas, como las que yo les fui mencionando algunos casos, otras que se llevan adelante, reconocemos, con violación del derecho de defensa porque podríamos estar dando un traslado. Hay carencia de publicidad de las actuaciones procesales posteriores, entonces no sabemos cuál es el verdadero resultado y la eficacia que han tenido. Los mandatos de negociación, estos que hablábamos recién en el caso de la reivindicatoria, parecen tener la misma debilidad que las sentencias exhortativas. Te exhorto a. Entonces la pregunta es, bueno, a ver,
la justicia se debilita o fortalece cuando exhorta algo que después no se cumple y no tengo manera de hacerte cumplir. Pero hay que entender que, como dirían los napolitanos, la función preventiva no es el San Gennaro napolitano al que se le puede pedir cualquier milagro. No, es un instrumento que tenemos dentro del código. Y los aspectos positivos los da la jurisprudencia. Hemos tenido una jurisprudencia muy activa, que en general no ha sacado los pies del plato, que se ha sabido mantener dentro de sus funciones, ¿sí? Y lo que decíamos al comienzo, aun cuando no se comparte esta perspectiva, no puede dudarse que la prevención es un instrumento de pacificación. Y la pacificación es muy necesaria en nuestros días. La prevención alcanza esta alta relevancia sociológica, en tanto como regla de comportamiento de las personas como integrantes de la sociedad, permite desarrollar una cultura dinámica que genera un quehacer solidario. Esto se sostiene desde los derechos humanos y por eso Kofi Annan, este gran secretario, sostenía que edificar una cultura de la prevención no es fácil, porque mientras los costos deben pagarse ahora, sus dividendos se hallan en el futuro remoto. Además, los beneficios no son tangibles, son los desastres que no sucedieron. Muchas gracias.